Acto seguido damos la palabra a la miembro informante del despacho de mayoría, la diputada Mónica Salazar. Muchas gracias, señora presidenta. Nuevamente, muy buenos días, estimados colegas, diputados, diputadas, a toda la audiencia que nos está escuchando o queriendo interiorizarse qué es lo que se va a sancionar hoy. Antes que nada, quiero contarles que este proyecto que nos toca analizar fue estudiado de manera muy exhaustiva, capítulo por capítulo, artículo por artículo, donde todos los miembros de la comisión tengo un eterno agradecimiento, tanto de los bloques oficialistas, opositores, radicales, de La Libertad Avanza, los aportes que han hecho distintos actores, diputados, y también de la comunidad, donde también recibimos notas con aportes, donde ahí se reflejaba, digamos, la importancia y relevancia que tiene este proyecto y del grado de compromiso que quiere tener también la sociedad. Dicho esto, tengo que contar que el proyecto original del Poder Ejecutivo vino con, constaba de 49 artículos, dividido en 15 capítulos, donde luego de estas reuniones que tuvimos, que ya mencioné, quedó definido en un despacho de mayoría que consta de 51 artículos, o sea, lo mejoramos 2 artículos más, y un despacho de minoría de solo 37 artículos. Siempre tratamos de buscar las coincidencias y nos basamos en eso. Y por eso, más de 20 artículos de los que fueron enviados por el Poder Ejecutivo hubo total coincidencia. En los que no hubo coincidencia, por eso sale esto del despacho de mayoría y minoría. Tenemos que, ahora hablando bien de la ley en sí misma, dice, este proyecto de ley busca generar para tener la certeza, la gobernabilidad y la previsibilidad de los hechos. La excepcionalidad y transitoriedad de la emergencia imponen a las autoridades la adopción de medidas necesarias para superarla. El desafío y la fortaleza de un gobierno consiste en superar esta emergencia. Cuando hay perturbación económica, social o política que representa un peligro, el Estado democrático tiene la potestad de poner en vigencia este derecho excepcional. En nuestro país se han acumulado a partir de la crisis de 1930 numerosos antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales sobre esta materia. Así, nuestra Corte Suprema de Justicia sostiene que un estado de emergencia implica la existencia de una situación fuera de lo normal. Es dable ponderar que aparecen numerosas situaciones de excepción, distintas de la normalidad, que regula la Constitución formal y de modo habitual o permanente. Se trata de las emergencias, que son situaciones anormales o casos críticos que, previsibles o no, resultan extraordinarios y excepcionales. Existe consenso en señalar que el estado de emergencia constituye una especie del género de estado de necesidad. Existe una doctrina que se llama la doctrina denominada derecho de emergencia, que gira en torno a 4 elementos fundamentales. Que existe una situación que exige una rápida respuesta estatal, que exista un acto que sea necesario para poder enfrentar esta situación, que exista un sujeto vulnerado y el Estado, y que exista el derecho de necesidad que atienda la problemática de esta situación descrita. Con este proyecto se buscan establecer entonces medidas de carácter transitorio y de manera excepcional hasta fines del año 2024 y con una prórroga alternativa por 5 meses más. En ningún momento se vulnera al trabajador, sus derechos adquiridos. No hay recortes de sueldo, no hay podas, no hay congelamientos de sueldo, como algunos dijeron. Son medidas excepcionales y por tiempo indeterminado. Tenemos que decir que existe un antecedente de un dictado de ley de emergencia en el año 1999, que fue la ley 4989, y en la cual esa ley de emergencia de ese gobierno sí fue dada también de orden público, no se cuestionó,
sí fue con poda y recorte del 10% de los haberes, sí hubo congelamiento, sí hubo quita. Entonces, nosotros estamos trabajando en un proyecto completamente distinto, en la cual hablamos de, vuelvo a ratificar, de los derechos de los trabajadores, las conquistas y no sacarle nada a nadie. Y por ello, este mismo proyecto busca la creación de una comisión de seguimiento, implementación y control, para que de esta forma podamos participar de forma activa las partes intervinientes y se haga el cumplimiento efectivo de la ley. Si vamos a ir analizando, por ejemplo, en su capítulo 1 habla de los gastos de personal, en la cual dice que no se podrán realizar más contrataciones ni nombramientos, exceptuándose los ya celebrados. Va a seguir la promoción, va a seguir las contrataciones y designaciones en salud, educación y seguridad por razones de estricta necesidad. Tenemos que decir también que del presupuesto de la provincia, más del 70% siempre está destinado a pago de personal. De esta misma manera se puede implementar como una opción el trabajo remoto y reasignar funciones, siempre con el consentimiento expreso del trabajador. Atención. Y respetando las voluntades y sus derechos. Asimismo, hay un capítulo 2 que habla de educación y con este proyecto se busca la implementación de medidas conducentes a lograr la eficientización de los recursos educativos, priorizando siempre la conservación de los puestos laborales y contemplando las distintas situaciones de revista y calidad educativa del educando y del educador. El proyecto, en su capítulo 3, habla de un régimen anticipado de retiro voluntario para los agentes de planta permanente que hayan tenido una antigüedad de 5 años como mínimo, y en los casos de los hombres que hayan cumplido 50 años de edad y de las mujeres 45 años. Para calcular el porcentaje, a cada agente se le hará teniendo en cuenta los años de servicio que le resta a cada uno para acceder al beneficio jubilatorio, tomándose como base lo percibido en el mes de enero del año 2024, a la que se incorporan los incrementos remunerativos que se hubieran registrado hasta el momento que se acoja al régimen. Luego, en su capítulo 4, hablamos de los trámites jubilatorios, donde la persona que se acoge al trámite jubilatorio está en cesación de la prestación de servicio. Sin embargo, continúa percibiendo las remuneraciones que le corresponderían si estuviera en prestación de servicio, las que están sujetas al pago de aportes y contribuciones, y por un lapso no superior a 6 meses. En su artículo original decía 2 meses y nosotros lo hemos elevado a 6 meses. El capítulo 5 habla de suspender la ejecución de sentencia. Y cabe aclarar que lo que se refiere no es la suspensión del cobro o la no posibilidad de realizar reclamo. Muy al contrario, es un impasse y donde están exceptuados los procesos judiciales de amparo en materia de salud, los que persiguen la percepción de obligaciones alimentarias a favor de niñas y adolescentes y de toda persona en estado de vulnerabilidad. En su capítulo 7, Obras y contratos, durante el estado de emergencia se afectará recursos provinciales para seguir con las obras nacionales ya iniciadas y de los cuales no se recibe fondos. Es importante destacar todo lo que hemos hecho y recabado la última información de que la obra pública, teniendo un desempleo de más de 5.000 catamarqueños que no tienen fuente laboral, es muy importante mantener la obra pública. Se priorizarán aquellas ya iniciadas como vivienda, escuelas, hospitales y caminos provinciales y obras complementarias que se encuentran en ejecución. Por otra parte, si vamos en resguardo, como medida de prevención, los vehículos automotores que no constituyen reemplazo no se podrán comprar. En el mismo sentido, establece una excepción para seguridad y para salud. Existe también un sistema de administración de bienes del Estado que permite mayor optimización y una mejor auditoría del uso.
Con esta ley también quedan suspendidas las nuevas contrataciones de locación, salvo los que ya están vigentes o aquella que se trate de una locación con mejores condiciones, ya sea de edificio o de precio. En el capítulo 8, el Poder Ejecutivo impulsa acciones tendientes a la venta de bienes muebles y muebles registrables, para cual los organismos y entidades deberán realizar un listado que se encuentre en condiciones de ser vendidos o subastados. En el capítulo 9, con relación a los municipios, se los invita nuevamente que ellos adhieran al régimen provincial de responsabilidad fiscal municipal, en pos de promover la implementación y buenas prácticas de gobierno y dotar de una mayor transparencia a la gestión pública y de esta manera poder priorizar y determinar de una mejor forma los aportes que requieran. Se deja sentado y se garantiza la asistencia que por razones de desastres naturales, emergencias agropecuarias, climáticas o de fuerza mayor o especiales debidamente justificadas, el Estado estará presente, ayudando. La autoridad de aplicación de esta ley es el Ministerio de Economía. Estamos ante el tratamiento de una ley que será de orden público y que se sanciona en ejercicio del poder de policía del artículo 14 de la Constitución Nacional. Quiero aclararles que no se busca atribuir la suma de facultades al Poder Ejecutivo. Simplemente tiene como fin primordial no desamparar a nadie, que se seguirá con las actividades de prevención, mitigación y atención sanitaria de los brotes epidemiológicos de dengue, de COVID-19, de virus respiratorio, lo que tuvimos ya en otros años anteriores, donde el Estado estaba presente, el Estado planificaba, utilizaba los recursos y podía dar respuesta, se organizaba. Hoy en día también tenemos que dar la protección de pacientes oncológicos, de VIH positivo, enfermedades crónicas, diálisis, las discapacidades, la prestación alimentaria en comedores escolares provinciales, reponer el fondo FONIT, que también no ingresó más a la provincia. No debemos caer en el error de confundir la finalidad para qué fue creado este proyecto. Acá se lo está explicando muy bien y muy claramente. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas que nos aqueja es el recorte del gobierno nacional hacia nuestra provincia, que solo en el primer trimestre significó un 23% en relación al mismo periodo del año 23. Hubo una caída real del 31% de las partidas presupuestarias de jubilaciones y pensiones, un 87% en obras públicas, un 39% en subsidios de transporte, un 76% en transferencias a las provincias, un 18% en recortes a las universidades y un 13% en los programas sociales. Estos son solo algunos de los indicadores que dejo poner en evidencia que el ajuste cae sobre los sectores más vulnerables y sobre las provincias. En cuanto a las transferencias automáticas, la provincia perdió, en términos reales, un 40% de los recursos en el primer trimestre del año 24. La inflación interanual a marzo fue del 290%. Por favor, y algunos dicen que el salario le va ganando a la inflación. Pero los precios de muchos bienes y servicios sabemos que superan con creces esta magnitud. Sabemos que la electricidad y gas aumentaron el 300%, sabemos que el azúcar y el chocolate aumenta 300, el pan el 352, no hablemos del combustible, no hablemos de los medicamentos, transporte público y todo. Entonces, si todo está, dicen que estamos en una situación estable, en una situación de un equilibrio metaestable, donde la provincia dicen que no tiene emergencia alguno. Pero si tenemos que cubrir todo lo que he mencionado, sin que te ingrese todos los meses cada vez menos plata de la nación, llega un momento en que tenés que mitigar y tenés que hacer estas medidas que son reconducentes para poder no llegar a ese punto límite, sino que habla de ahí de la previsibilidad.
La inflación en el primer trimestre de este año fue de 44,8%. En enero 20,6%, febrero 13,2%, en marzo 11,11%. Todo esto según el INDEC. Esto provoca realmente una fuerte caída en los ingresos, pero la provincia sigue sosteniendo el boleto estudiantil gratuito, la asistencia a los comedores, el subsidio al transporte, la ayuda a los municipios. Hace poco se reunió con los intendentes y volvió a tener que distribuir para poder ayudar a los intendentes. Entonces, esto es una situación económica especial, crítica, difícil, que no hemos querido llegar, en la cual es necesidad y menester poner y de dar las herramientas necesarias para que esto termine bien. Dicho todo esto, es que pido el acompañamiento y realmente nos pongamos una mano en el corazón y aceptemos la realidad, más allá de las ideologías, más allá de la política. Hay gente que nos está esperando y está esperando una respuesta contundente, una respuesta de la ley. Entonces, por eso pido el acompañamiento de todos mis pares. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, diputada.